Los dos estaban en la misma prisión de La Cabaña, donde había un letrero que leía: todas ejecuciones por orden del comandante Che. La cara de Ernesto el Che Guevara está impresa por todo el mundo, en camisetas, murales y afiches, pero para las víctimas cubanas que sufrieron bajo su revolución, la imagen positiva que intentan vender del guerrillero comunista está muy lejos de la realidad. A mi primo lo torturaron físicamente, de varias maneras, todas horríficas. A mi tío lo torturaron psicológicamente. Le decían a mi tío: mañana, cuando oiga los disparos, ese es su hijo que estamos fusilando. Mientras tanto, se está creando la imagen del Che como guerrero de justicia social, ¿no? Entonces, ¿quién era realmente el Che Guevara? Hoy, un sobreviviente cubano nos cuenta su experiencia y la de su familia durante esos años sangrientos bajo el comando del Che. 54 años después de la muerte de Ernesto el Che Guevara, uno de los asesinos comunistas más sanguinarios de Latinoamérica, su imagen aún es idealizada como un ícono de la justicia social y de la cultura hispana, especialmente entre los jóvenes. Sin embargo, esta figura no podría estar más alejada de la realidad. Carlos Eyre, historiador de la Universidad de Yale, fue un sobreviviente que logró escapar de Cuba a los 11 años, luego que Fidel Castro tomara el poder del país, pero los familiares de Eyre no corrieron con la misma suerte. Tuve varios primos que desde el año 60 en adelante empezaron a luchar contra el régimen castrista. Y dos de ellos llegaron a La Cabaña bajo el poder de Che Guevara. A uno lo fusilaron, al otro no lo fusilaron porque había nacido en Sevilla y contaba como ciudadano español. El primo mío lo capturaron porque él estaba llevando armamentos en su automóvil a una casa para esconderlos, porque el plan era que cuando llegaba la invasión se iba a alzar el pueblo cubano. Entonces a él lo arrestaron y él se pasó más de 20 años en la cárcel. Pero aquí es donde viene el cuento del Che Guevara, ¿no? Durante la invasión arrestaron a miles y miles y miles de cubanos, e incluso mi tío, el hermano de mi padre, el padre de mi primo. Y los dos estaban en la misma prisión de La Cabaña, donde había un letrero que leía: todas ejecuciones por orden del comandante Che. El historiador relató que sus primos, como muchos otros jóvenes cubanos de la época, se dieron cuenta que tampoco iba a haber democracia con Castro. Así que decidieron luchar de la misma manera que lo hicieron contra el anterior dictador Fulgencio Batista. A mi primo lo torturaron físicamente, de varias maneras, todas horríficas. A mi tío lo torturaron psicológicamente, y esto es lo que hacía a las direcciones del Che. Le decían a mi tío en la noche anterior a un fusilamiento: mañana, cuando oiga los disparos, ese es su hijo que estamos fusilando. Y claro, se lo hacían solamente para torturarlo mentalmente. A mi primo lo llevaron al paredón varias veces, pero esto lo hacían como otra forma de tortura psicológica. Le disparaban sin balas, con tiros blancos. Después de la revolución, el régimen de Castro le concedió la nacionalidad cubana al Che y en 1959 ocupó el cargo de comandante en jefe de la fortaleza La Cabaña, una instalación militar donde supervisó la tortura y ejecución de miles de cubanos sin juicio. El guerrillero marxista incluso no tuvo reparos en reconocer los fusilamientos en Cuba durante su discurso ante la ONU en 1964, donde dijo que seguiremos fusilando mientras sea necesario. Y hay muchos testigos que él personalmente le encantaba después que se fusilaban a los presos, a los que no habían matado porque no le había caído la bala en un lugar fatal. Ir
y darles un tiro en la cabeza, personalmente. O sea, era un hombre que era muy cruel y le encantaba terrorizar. Entre todo esto, mientras tanto, se está creando la imagen del Che como este guerrero de justicia social, ¿no? Entonces, otro mito que hay es que toda la gente que fue torturada y ejecutada bajo él lo merecían. Que eran explotadores, que eran batistianos, ¿no? Los que soportaban al dictador Fulgencio Batista. Pero el caso es que arrestaron a miles y miles de cubanos, además de todo esto, y los mandaron a campos de labor forzada, todo bajo la dirección del Che. Muchos todavía piensan que Guevara fue un héroe de la justicia y un humanista, pero no todos sabían de su total rechazo hacia ciertos grupos de personas. En estos campamentos mandaban a cualquier persona que sospechaban de ser contrarrevolucionaria, y también a los homosexuales. Y no tenía que ser una persona homosexual, un hombre, ¿no? Porque esto era para hombres solamente. Solamente tenía que aparecer efeminado. Si los pantalones estaban un poco apretados, al campamento. Si el pelo estaba un poco largo, para el campamento, ¿no? Si se hablaba con un silbido, al campamento de UMAP, ¿no? Y también mucha gente religiosa las mandaban a los campamentos UMAP, incluso sacerdotes. Era un racista. Dijo muchas cosas insultantes a los negros. Pensaba que los negros eran inferiores a los blancos. También dijo muchas cosas feas sobre los mexicanos, e incluso otros latinoamericanos, aunque él era argentino, claro, pero cualquier latinoamericano indígena, ¿no? Por ejemplo, o cualquier latinoamericano negro, para él era inferior. Y claro, la gente en el mito del Che se piensa que él, al contrario, él defendía a las minorías. Tras la victoria de la Revolución Comunista, Guevara también se apropió de una de las mansiones más lujosas de La Habana, y Eire fue su vecino. Él se apoderó de una mansión enorme. Bueno, yo era niño, así que me parecía enorme, pero era grande. Se llevaba como por lo menos un tercio o mitad de una manzana completa. Y tenía unas rejas, ¿no? Era una de estas mansiones cerradas, con un muro grandísimo y unas rejas. Por donde salía el Che, lo manejaba un chofer en un Mercedes-Benz. El revolucionario. Y muchas de otras casas en mi vecindario, poco a poco, cuando empezaron a irse la gente al exilio, inmediatamente se apoderaba algún oligarca de la revolución a vivir bien. Y ahí siguen todos en esas casas. Es el vecindario donde están todas las embajadas, en Miramar. Y ahí casi toda la gente que vive ahí son los miembros de la oligarquía. Cuando cumplió los 11 años, la situación en Cuba no parecía mejorar, así que los padres de Eire tomaron la decisión de enviarlo a Estados Unidos a finales de los años 60 durante el operativo Peter Pan. A mí me dijeron mis padres, te mandamos y esto no va a durar mucho. A lo mejor en menos 3 meses, 6 meses, a lo más, y nos reunimos, porque esto se va a caer. Esto no se puede sostener. Y me decían también, pero hay la posibilidad también de que más nunca nos volveremos a ver. Porque, claro, nadie podía saber lo que iba a pasar en el futuro.
había la esperanza de que se cayera la dictadura, pero también había la realización de que puede durar más. Y bueno, mi padre nunca pudo salir. A mi madre le tomó 3 años y medio después salir y reunirse con nosotros aquí. Pero a mi padre nunca le dieron permiso para salir. Y eso lo hacían a propósito. Les encantaba separar a las familias. Y me lo dijo uno de los secuaces de Fidel Castro, que después tuvo una pelea con Fidel y lo botaron de Cuba. Carlos Franchi estaba involucrado en esto de la propaganda en una revista, ahora no me acuerdo el nombre de la revista. Era un propagandista de la revolución. Y vino aquí a mi universidad ayer a dar una plática, una charla. Y pude yo preguntarle, ustedes ahí en la cumbre del gobierno, ¿ustedes sabían que se estaban yendo los niños solos? Y que le estaban negando permiso a los padres a salir. ¿Por qué hicieron eso?, le pregunté. Y me dijo con una sonrisa grandísima, porque destruir la familia burguesa era lo que queríamos. Sin pena ninguna lo dijo, con orgullo lo dijo. La destrucción de la familia burguesa. Así que todo esto de justicia social, esto es la justicia social de ese sistema. El académico cubano señaló que no se debería seguir mostrando el símbolo del Che como una figura positiva en Latinoamérica, ni como una referencia de un progreso verdadero. Yo soy historiador, esa es mi profesión. O sea, ver como una mentira enorme, se convierte en verdad, ¿no? Que la gente se cree la mentira. Es algo que me molesta mucho. Y comprendo por qué ha pasado. Y yo creo que hay 2 razones por qué ha pasado esto, que la imagen del Che se ve como casi un santo. La primera es el poder de la propaganda que sale de Cuba. Que allí la gente en cargo de propaganda fueron educados en la Unión Soviética y en Alemania, y en estos lugares donde se había ya llegado a como una ciencia de cómo hacer propaganda. Y siempre ha sido constante. La otra razón es, ¿y por qué sucede esta propaganda? Sucede porque pintan un cuadro muy lindo y muy falso de este tema de sociedad, de justicia social, ¿no? Que la Revolución Cubana fue algo que le mejoró la vida a los cubanos. Y que el socialismo y el comunismo le pueden mejorar la vida a los pobres. Todo esto de redistribuir, ¿no? El dinero, redistribuir la propiedad. Eso es la justicia social. Y especialmente en Latinoamérica, esto se lo traga mucha gente con esperanza, vaya, se lo tragan, lo toman no solamente como verdad, pero con un fervor religioso. Y la verdad es que es una utopía que se promete, que nunca será posible. Aún así, la imagen de El Carnicero de la Cabaña, como se conocía al Che, sigue estampada en camisetas, muros y afiches en todo el mundo. A cualquier país donde están vendiendo todas las
basuritas que le venden a los turistas. Siempre hay camisetas del Che. Y siempre hay productos con la cara del Che. En Ginebra, en Suiza, yo vi en una tienda de tabacos. Vaya, que tenía un letrero enorme, tabacos cubanos. Entré, estaban vendiendo una caja de tabacos con la cara del Che embosada en la caja. Una caja de madera muy fina, ¿no? 3,000 euros. O sea, hay gente aquí en el mundo que pagan 3,000 euros por una caja de tabacos con la cara del Che embosada. No, eso no lo puedo explicar. El cubano también recordó una anécdota familiar en donde resaltó el carácter directo del guerrillero comunista frente a las empresas privadas. Él era el esposo de la mejor amiga de mi madre, que era un negociante. Y tenía dinero para invertir. Fue a ver al Che inmediatamente en el 59. Y dijo, yo comprendo que es tan importante tener empresas cubanas. Yo quiero dirigir mi dinero a crear empresas aquí en Cuba. Y le dijo al Che, muy bien. Usted puede crear cualquier empresa que quiera, pero se la quitaremos. Pero el Che, esto sí, el Che era un hombre muy, muy cruel. Pero esto sí, él no mentía tanto como los otros. Él a veces decía la verdad, como le dijo a este amigo de mi madre. Y también como dijo cuando el gobierno confiscó todos los negocios. No solamente extranjeros, pero negocios cubanos también. Entre los negocios que se confiscaron fueron la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, todos los refrescos americanos. Y él dijo en la televisión muy abiertamente, sí, ahora estamos fabricando la Coca-Cola, pero no tenemos la fórmula y por eso no sabe igual. Y de veras, honestamente, no sabe muy bien. Y creo que dijo, es una... Pero seguiremos tratando de alterar la fórmula y como todas las promesas revolucionarias, ¿no? Llegaremos a algo mejor que la Coca-Cola americana. Pero por ahora no sabe bien. Pero el Che no solo socavó la democracia en la isla. Cuando dejó Cuba en 1965, viajó a África y América Latina para fomentar insurrecciones violentas. Medio siglo después, la región aún se enfrenta a la amenaza del comunismo. No hay ni un solo país en América Latina que no esté afectado por este mito de que los problemas de los países se pueden solucionar con el socialismo y el comunismo. No sé qué se puede hacer para destruir el mito de la utopía socialista. Como historiador, yo veo las cosas no solamente en el presente, pero me extiendo al pasado. El comunismo nunca funciona. Para que todos tengan la misma propiedad, que cada uno tenga su propia casa, que cada uno gane el mismo salario idéntico. Esto de la igualdad es imposible, porque los seres humanos, por dos razones yo creo principalmente, los seres humanos tienen algo que no se puede quitar del egoísmo. Y segundamente, los seres humanos tienen diferentes capacidades, ¿no? Hay gente muy inteligente, hay gente que no es muy inteligente. Y así. Hay artistas que son genios y todo el mundo los reconoce como
genios, Beethoven, Leonardo da Vinci. No hay igualdad entre los humanos en este respeto. La historia de Carlos Eire es una de las cientos de miles de historias de cubanos que tuvieron que escapar del régimen castrista y que dan un paso adelante para contar su experiencia y lo que significa y significaba vivir en Cuba en esos años de tanto terror. Así que en este espacio, en Desde el Capitolio, también queremos resaltar la historia de miles de cubanos como Carlos que lograron superar estas adversidades y finalmente convertirse en cubanos de éxito. Seguimos hablando en profundidad sobre Cuba, porque hay un anuncio del régimen castrista que ha resaltado en los últimos días, y es que la dictadura de Cuba ha anunciado una supuesta apertura al exilio cubano y a la inversión extranjera, mientras dentro de la isla se está agravando la crisis económica con los apagones, con la escasez de alimentos. Pero desde Washington hay figuras cubanas que están alertando sobre maniobras del régimen para captar el dinero bajo esquemas que ponen en riesgo a empresarios, especialmente en Miami. Así que para analizarlo nos acompaña una voz clave, Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade y también empresario cubano-americano, quien ha lanzado una advertencia directa a la comunidad hispana sobre estos riesgos. Dariel, gracias por estar con nosotros en Desde el Capitolio. Es un gusto tenerlo. Gracias a ti, gracias a toda la audiencia por la oportunidad y a todo el equipo de ustedes que hacen un trabajo muy importante sobre todas las cosas, defendiendo la libertad, no solamente en los Estados Unidos de América y defendiendo la verdad, sino alrededor del mundo. Y los conozco desde que iniciaron y quiero felicitarlo a todos ustedes, a todo el grupo de Hippotamp por la oportunidad. Gracias, Dariel. Quiero que le expliques a nuestra comunidad esta problemática que está surgiendo de que el régimen cubano está promoviendo supuestas oportunidades de inversión que están poniendo en riesgo al dinero de los empresarios hispanos, especialmente en su condado. Mira, esto no es más que la desesperación de un régimen socialista, comunista, un narcogobierno, una narcodictadura. Es una banda criminal que ha hundido al pueblo de Cuba en los últimos casi ya 67 años en la miseria. Y en estos momentos están desesperados, como lo han hecho en otros momentos en la historia. Estamos viendo que esto no es nuevo, esto es una manipulación, una trampa más para atraer inversiones a Cuba, pero manipulando la verdad. No puede existir. Y esto ha venido sucediendo desde el 1959. Tenemos que recordar las palabras del presidente Donald Trump en el 1999, el 15 de noviembre, cuando dice que no puede haber negocios con la dictadura, que no puede haber ningún tipo de relaciones comerciales con la dictadura. En ese momento estaba el asesino narcotraficante de Fidel Castro Ruz. O sea, no puede haber ningún tipo de negocios con esa dictadura. Lo dijo en aquel momento porque lo más importante que tiene que tener un pueblo es la libertad. Y es esa libertad que ese pueblo de Cuba no tiene. Después de tantos años que han pasado, 67 años, ellos siguen tratando de manipular lo que sucede en el pueblo de Cuba. Y por supuesto, te voy a decir algo muy claro. Si alguien de los que me está viendo tiene la intención de pensar en invertir en Cuba, que le pregunten al Grupo Meliá y a todos los grupos que han ido a invertir en Cuba para que vean cómo han sido estafados por esa dictadura, por esa mafia criminal que es la familia de los Castro, con otros más que son cómplices de ellos, que son cómplices que hoy en Cuba, en el 2026, no haya electricidad, que no haya comida, que no haya medicina, que no hayan carretera, que las aulas de los niños están todas destruidas, que la educación no es educación, que es adoctrinamiento de un sistema totalitario y asesino que no funciona. Si el hombre, el ser humano, no tiene libertad, no puede tener ninguna libertad económica. Y eso es lo primero que hay que buscar. Y quiero agradecer al secretario de Estado, Marco Rubio, porque ha sido muy
pero muy fuerte en ese sentido en las últimas horas. Y agradecer también al presidente Donald Trump y a su administración, porque yo creo que hoy más que nunca los Estados Unidos de América y el mundo entero saben que el tema de Cuba no es un tema simplemente económico o político, es un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos de América. Y eso es lo importante. De aquí no estamos hablando de que, por supuesto, muchos quieren ir a invertir en Cuba. De más está decirle que Cuba era una de las naciones mayor productora de azúcar en el mundo y hoy tiene que importar azúcar. Estamos viendo que en los Estados Unidos de América viven cubanos americanos que salieron huyendo de esa dictadura y crearon su imperio del azúcar aquí mismo en el sur de la Florida. Y en Cuba no hay ni azúcar, en Cuba no hay ni sal, que es una isla rodeada por agua de mar. O sea, Cuba hoy por hoy necesita algo y es fácil: libertad. Y eliminar esa dictadura, eliminar todos esos gérmenes cancerosos que han destruido la economía cubana, que han destruido la familia, que las han dividido. Y mientras no exista libertad, no puede haber ningún tipo de apertura económica en Cuba. Gracias, Dariel, por darnos esta explicación, porque evidentemente los no cubanos que están residiendo en Miami también podrían verse engañados bajo este esquema de lo que dice el régimen castrista, ¿no? Y Dariel, cuéntame, ¿se han registrado algunos casos en concreto en Miami-Dade de personas o negocios que hayan caído en este tipo de situaciones? Mira, hay que ver bien claro, y esta pregunta es sumamente importante. En los Estados Unidos de América, a nivel federal, hay leyes que no permiten hacer ningún tipo de transacciones comerciales con la dictadura castrocomunista socialista si no tienen licencias, tanto de la OFA, del Departamento de Estado, del Departamento de Comercio. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en Cuba hay un embargo que prohíbe también que estas compañías lucren con la dictadura y apoyen a mantener a la dictadura en el poder. Y es claro, si usted hace negocio con la dictadura sin licencia o en este caso con licencia, está favoreciendo a esa dictadura, porque todo lo que pasa en Cuba es monopolizado por esa dictadura. Ahora bien, si usted tiene una compañía registrada en los Estados Unidos de América, esto es importante porque tiene que seguir los reglamentos a nivel de comercio del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, como también a nivel del Departamento de Estado. Y más aún, si usted tiene una compañía registrada en el sur de en la Florida o registrada en el condado Miami-Dade, la ley de la Florida es claro: para tú poder hacer transacciones comerciales con la dictadura, usted tiene que seguir las leyes a nivel federal. Si no sigue esas leyes, estás incumpliendo las leyes federales, no tienes las licencias y si no cumples con la ley, nosotros, en mi caso, el recaudador de impuestos del condado Miami-Dade puede revocarle lo que nosotros llamamos el Local Business Tax, que es como la primera licencia que una compañía necesita para poder abrir su negocio en los Estados Unidos de América. Estas promesas y esta nueva idea, esta nueva mentira de poder atraer inversionistas a la isla, es la desesperación de un régimen que hoy se les ha cortado todo el petróleo de Venezuela. Y además está decirle, el petróleo que ellos cogían de Venezuela después lo revendían para hacer dinero, mientras el pueblo no tenía electricidad ni tenía con qué cocinar, por ejemplo. O sea, estamos viendo que hoy por hoy la Comunidad Europea se ha dado cuenta que las ayudas que ha enviado a Cuba han sido vendidas. Y los cubanos que van a estar viendo esto me van a estar entendiendo de las tiendas, por ejemplo, unas llamadas tiendas que le decían chopitrapo, que eran ropas que eran donadas por diferentes países a Cuba y sin embargo se los vendían a los mismos cubanos. No puede existir prosperidad si el pueblo no tiene libertad. Y lo vuelvo a repetir, no puede existir prosperidad si el pueblo no tiene libertad. Y eso es el mensaje que hay que darle, no solamente a la administración del presidente Donald Trump, que lo sabe muy bien, porque ya sabemos, y lo vengo diciendo hace más de 20 años, el tema de Cuba es un tema de seguridad nacional. Ahí en Cuba tienen escondidos narcotraficantes, tienen escondidos asesinos, terroristas, o sea, y se han confabulado con diferentes países terroristas, como el caso de Irán, como era el caso de Venezuela cuando estaba
recordaba la dictadura de Maduro, que comenzó con el asesino narcotraficante también de Hugo Chávez. O sea, y esos son los amigos de ellos. Y no lo vamos a permitir. Tenemos que darle al pueblo de Cuba libertad. Y por supuesto que yo quiero que los cubanos tengan prosperidad, que tengan negocios y que ellos mismos, los cubanos de aquí o de cualquier parte del mundo, vayan a invertir, pero con el cubano de a pie, no con la dictadura como intermediario, que es lo que está haciendo. Por eso Western Union se fue de Cuba, por eso, porque ellos quieren ser los intermediarios para seguir robando al pueblo de Cuba y justificando entonces de que su problema es de otros, no es de ellos. Vamos a hablar claro, estamos en el 2026. Cuba es algo bien pequeño para que no pueda tener una planta eléctrica o generar energía eléctrica para que todos sus ciudadanos, estamos hablando de aproximadamente 10 millones y pico, porque ya no son 11, cada año van bajando, es el único país donde baja la población, porque muchos se van, huyen de esa, pero tenemos que saber que si estamos en el 2026, ¿cómo es posible que ellos no tengan una generación de electricidad para mantener una población que no llega ni a los 11 millones de habitantes? Y eso sucede porque no hay libertad. Son más de 1000 presos políticos, secuestrados políticos en las mazmorras de esa dictadura asesina. Y hoy le van a decir al mundo, a los empresarios que vayan a invertir en Cuba, no. El momento ahora, y por eso lo digo, cuando estamos hablando para todos esos periódicos y estos medios que se dicen informativos, que lo que hacen es desinformar, cuando estamos hablando y diciéndoles a ellos, no hay diálogo con la dictadura. Y el presidente Donald Trump lo dijo en las últimas horas y lo dijo el secretario de Estado, Marco Rubio. Lo que se está hablando es cuándo te vas, a qué hora y cuándo el pueblo de Cuba puede tener elecciones libres. Dariel, muchas gracias por esta explicación, porque creo que ha quedado bastante claro que no se puede invertir en la isla bajo el régimen castrista. Y ahora quiero rápidamente cambiar de tema porque se nos acaba un poco el tiempo, pero hemos escuchado al presidente Trump en varias ocasiones resaltar el logro de los empresarios cubanos, esos casos de éxito que son muchos, cubanos que escaparon de Cuba, llegaron a Miami, como la familia Fanjul, del conglomerado azucarero precisamente, Máximo Álvarez, que entiendo que también le han hecho hace poco una ceremonia de reconocimiento, empresario petrolero, cubanoamericanos como Jorge Mas, el propietario de Inter Miami, a quien también Trump dijo que pronto iban a celebrar lo que iba a suceder en Cuba. Y Dariel, tú como también empresario exitoso cubano en Miami, ¿cuál es el sentimiento de ustedes frente a lo que está sucediendo día a día en Cuba? Mira, el sentimiento de nosotros es que el pueblo de Cuba necesita libertad. La libertad no la puede cambiar por ningún tipo de nada material. Es algo que te regalan cuando tú naces. Cuando tú naces, naces desnudo, sin nada. Y te dan lo más importante que tú tienes, la vida y tu libertad. Eso es lo que todos esos empresarios que tú has mencionado, su familia, muchos de ellos, su familia, como es el caso de Jorge Mas, su familia vinieron acá. Mascanosa llegó acá y creó su compañía, pero nunca se le olvidaba a Cuba. Y en todos sus momentos, cuando pudo, siempre defendió, creó la Fundación Cubano-Americana, o sea, y mantuvo esa lucha viva. Y esa lucha está todavía más hoy fuerte que nunca. Estamos hablando de Max Álvarez, un hombre que emigró, tuvo que salir huyendo con su familia de esa dictadura y creó también su compañía aquí en los Estados Unidos de América, y muchos más, la familia, los dos hermanos del azúcar. O sea, lo que necesita un ser humano para prosperar es libertad y no un totalitarismo, un sistema que nunca ha funcionado. Dime un solo país en el mundo donde funcione el comunismo y el socialismo, y que para allá se vayan todos los comunistas y los socialistas y se van a vivir para esos países. Si usted quiere ser comunista y socialista, váyase a vivir a China comunista, para que te traten como nada, como que no tienes libertad, o te vas para otro país, o te puedes ir, mira, para Nicaragua, que en Nicaragua ahora mismo con de presidente puede resolver muchísimo, pero el sistema socialista no funciona. Y yo creo que ahí es donde está el punto. No puede existir prosperidad sin tener libertad. Y todos los que tú me has mencionado son ejemplos de libertad en los de prosperidad en los Estados Unidos, donde hay libertad.
Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade. Nos quedó cortísimo el tiempo. Espero que esta no sea la última vez que nos sentemos a conversar sobre Cuba y que a la siguiente vez sea con noticias muchísimo mejores, pero gracias por esta advertencia que también le das a la comunidad hispana, a todas las personas que están también en el condado de Miami-Dade. Cuidado con este tipo de propaganda del régimen castrista sobre la apertura, la supuesta apertura económica en la isla, porque al final los que sufren son el pueblo cubano que no está recibiendo nada de la ayuda. Así que muchas gracias por acompañarnos y darnos esta información tan importante. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga y que Dios bendiga a todo el equipo de este periódico que es sumamente importante. Y te tengo que decir que yo me suscribo a The Epoch Times, míralo aquí, ¿ok? Para que no quede que es mentira. Aquí tengo la suscripción. Sí. Es el único periódico que estoy suscrito y lo vuelvo a enseñar para que lo sepan. Aquí tengo, para que vean que no es mentira. Mira, aquí tengo, esta fue la de este mes, aquí tengo todo, me llegan todas, así que aquí estoy, ¿no? Porque yo creo que es importante, sobre todas las cosas, apoyar a la prensa que defiende la libertad. Que Dios me los bendiga y aquí estoy para seguir sirviendo a mi comunidad y gracias por la oportunidad. Dariel, gracias a ti por el tiempo y como digo, la invitación para una siguiente conversación está siempre extendida. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Pues hoy queda claro que detrás de cada oportunidad hay preguntas que deben hacerse y riesgos que no se pueden ignorar. Gracias también a toda nuestra comunidad desde el Capitolio por acompañarnos en el episodio de hoy. Si le ha gustado esta entrevista, ayúdenos a llegar a más personas. Dele me gusta a este video, compártalo también con toda su familia y amigos y déjenos su opinión debajo en los comentarios, porque queremos saber, ¿usted invertiría hoy en Cuba? Y si aún no se ha suscrito, hágalo ahora y active las notificaciones para estar siempre informados sobre nuestro contenido nuevo. Yo soy Pachi Valencia y nos vemos mañana en nuestro próximo episodio en Desde el Capitolio. Buenas noches.